Continuamos con la serie Principios de autoridad y carácter, cadena de autoridad, obediencia que forma carácter, carácter que desata autoridad. Parte 2. Ya pasó parte 1. Si te la perdiste, búscala ahí en el Facebook o en Instagram, no sé, en YouTube, en YouTube. Recordemos que la obediencia no es pérdida, es ganancia. No es debilidad, es fortaleza. No es resignación, bueno, tengo que hacerlo. Es transformación. Porque al someternos a la autoridad de nuestro Dios en obediencia, el carácter de su Hijo Jesucristo es formado en nosotros y experimentaremos las más grandes y gloriosas bendiciones que Dios ha preparado para los obedientes. Escuchemos la voz de Dios a través de su Espíritu Santo al leer esta escritura que es el fundamento de toda esta serie. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos decimos, wow. Esta es la revelación. Hagan de cuenta que nos quitaron una vendota de los ojos y nos permite ver el cielo, nos permite ver a Jesús, nos permite ver al Padre, nos permite ver la autoridad de nuestro Salvador dominando arriba, abajo, en la tierra, donde quiera y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y nosotros le llevamos la delantera, porque Jesucristo es nuestro Señor. Dáselo fuerte. Y en esta lectura observamos que su obediencia le desató autoridad. Su obediencia le otorgó poder y autoridad. El Espíritu Santo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. El deseo de nuestro Dios es que como su iglesia, como su cuerpo, podamos vivir con su poder y su autoridad sobre toda circunstancia que rodee nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo pidió que nosotros oráramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro Dios nos está diciendo que le pidamos a Él en una oración constante que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y les decía, y lo voy a estar repitiendo, pidámosle al Señor que se haga su voluntad, así como en el cielo, se haga en mi vida, que se haga en mi hogar, que se haga en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa y en mi iglesia y en mi nación y en el mundo, Señor. Hágase tu voluntad. Hay poder. Terminamos el último estudio con una reflexión acerca de que la salvación eterna es un asunto de obediencia. La salvación eterna es un asunto de obediencia. El apóstol Pablo fue uno de los enviados de Dios a predicar el Evangelio, que es la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Y el Evangelio se predica, óiganlo, por causa del amor de Dios para con nosotros, las criaturas humanas que vivimos en desobediencia a la autoridad de Dios y bajo la autoridad y el poder del diablo. En el libro de los Hechos leemos el testimonio de Pablo cuando él se convirtió de las tinieblas a la luz. Quiere decir que el Evangelio no es más que la muestra del amor de Dios para las personas que vivíamos, y muchos viven todavía en desobediencia, alejados de la vida, viviendo en tinieblas. Pero hoy tenemos precisamente, en el libro de los Hechos leemos el testimonio de Pablo cuando él se convirtió de las tinieblas a la luz. Hechos 26, 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La salvación eterna entonces es un asunto de obediencia. Es dejar de estar en rebelión contra la autoridad de Dios, de estar en tinieblas y venir a la luz donde no hay mentira ni engaño, sino verdad y paz. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, dijo en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice él? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es un llamamiento, pero es una orden que debemos obedecer. Desde el momento en que Jesucristo resucita, entre los muertos, envió a sus discípulos a predicar del amor de Dios para salvación a todos aquellos que han estado en desobediencia y van en camino de muerte. Entonces el Evangelio es ir a predicar que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ahora vivo manda a todos los creyentes que vayan a hablar de su amor para que la gente se arrepienta de sus pecados y vuelvan a la luz y vengan a la vida eterna. Porque
Punto número 5. Ya comenzamos el punto número 5. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. ¿Lo podemos leer? Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Y el ejemplo lo tenemos en mismo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que no había tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Una vez que lo tiene, se convierte totalmente en otro hombre llamado el apóstol Pablo. Toda nuestra relación está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Y pusimos la palabra toda nuestra relación. ¿Qué relación tienes tú si no te has encontrado con la autoridad de Dios? ¿Qué relación tienes para con Dios? ¿Qué es de ti Dios? ¿Tú qué eres de Dios? Bueno, es mi Dios. Pero si no has tenido un encuentro con la autoridad de Dios, entonces, ¿qué podrás decir Dios de ti? ¿Cómo vives? ¿Cómo has estado sujeto o no a su autoridad? Y si no estás sujeto a su autoridad y no has tenido un encuentro con su autoridad, entonces podrás Dios llamarte a ti su hijo. Tú podrás definir y decir: yo soy su hijo y él es mi padre. Por eso comienza, vean la frase aparentemente sencilla, pero tiene una profundidad. Toda nuestra relación con Dios está regulada con el hecho, toda nuestra ¿qué? Relación, si hemos tenido un encuentro o no con su autoridad, con la autoridad de Él. Por eso comenzamos a leer, la Escritura nos va a hablar y venimos a escuchar la voz de Dios. En Hechos 9 del 1 al 19 leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Antes de conocer a Dios, antes de conocer la autoridad de Dios, porque Pablo lo conocía de oídas, Pablo lo conocía de lo que decían las palabras, pero él nunca había tenido un contacto con Dios, y porque Dios es la soberana autoridad de todo el universo. Por eso Pablo intentó destruir a la iglesia, pero luego que se encontró con el Señor que es Dios, en el camino a Damasco, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es estar peleando contra mí, que soy la autoridad de todo el universo. A veces nos encontramos peleando contra Dios, o más bien dicho, no a veces, siempre. Cuando no hemos conocido y no nos hemos rendido a Dios, estamos peleando siempre con Él. Por eso nos dice la Escritura que cuando escuchó la voz, inmediatamente cayó ¿a dónde? Al suelo, y reconoció a Jesús como Señor. Después de esto, pudo someterse a todas las instrucciones que Dios le dio a través de su siervo Ananías. Quiero que te fijes, Ananías era solamente un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, uno que se estaba dejando enseñar, un matetes, como decimos en el discipulado. Fíjate que Ananías era solamente un discípulo, pero que ahora había sido enviado por Dios. Por tanto, aunque era un discípulo, tenía la autoridad de Dios. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de dos maneras. Primero, con el mismo Señor Jesús, que se le apareció en el camino como una luz resplandeciente, cegadora, más fuerte que la luz del sol. Más fuerte que la luz del sol. Tan maravillosa era la luz que rodeaba al Señor Jesús, que el sol no lo pudo opacar. Imagínate la brillantez de la luz. Y además quedó ciego, cae a tierra, y después es llevado durante 3 días ciego, meditando y reconociendo su encuentro, porque le preguntó: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiero que entiendan el valor que tiene la iglesia. El que persigue a la iglesia de Jesucristo, persigue a Jesús mismo, al Dios eterno y creador del universo. Por eso nunca te sientas menos. Si alguien te persigue o te dice porque eres cristiano, dale la gloria a Dios, porque no saben a veces con quién se están metiendo y quién va a meter su mano para defenderte a ti.
Ananías tenía la autoridad de Dios. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios en el momento en que fue salvo. Toda nuestra relación con Dios la determina si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad de Dios. De ser un enemigo de Dios, pasó a ser un hijo de Dios y un siervo de Dios. Volvamos a pensar, si Saulo de Tarso no se hubiera encontrado con la autoridad de Dios, ¿cómo habría podido Pablo, siendo tan inteligente, tan capaz, tan preparado? Porque él se preparó bajo los pies de un gran maestro de las Escrituras llamado Gamaliel. Y siendo Saulo judío, él decía que era judío de judíos, fariseo de fariseos, y con plena autoridad de los gobernantes de Jerusalén. Él se sometía a un desconocido hermanito llamado Ananías. ¿Se imaginan el cambio que hubo, la transformación que hubo cuando tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, con Dios mismo? Al grado tal que cuando él pudo reconocer esto, entonces cuando se presenta este hermanito, que además tenía miedo de ir a verlo porque dijo, me va a agarrar, me va a matar, me va a llevar, me va a arrastrar, y le dijo el que es la autoridad suprema, Ananías, tú ve, te estoy ordenando, ve, porque él va a ser un instrumento mío. Y cuando él llega, Pablo, el gran erudito, el gran teólogo, el perseguidor de la iglesia, el que tenía un gran currículum y que iba a ser un futuro gobernante de la nación de Israel dentro del Sanedrín, porque esa era su carrera política y religiosa como fariseo. Llega el momento en el que él tiene que someterse con un judío desconocido llamado Ananías. Le dice, hermano Saulo, Dios me envió para que recobres la vista. Él se somete a la autoridad que tenía Ananías. Y la autoridad que tenía Ananías era la autoridad del Dios eterno y creador de todos los cielos y de toda la tierra. Porque cuando se tiene un encuentro con la autoridad de Dios y está uno enfrente de un Ananías, ya no miramos más al hombre, sino miramos a la autoridad de Dios en el hombre. Por tanto, no importa quién sea el hombre o cómo sea el hombre, rico, pobre, culto o inculto, de buen parecer, de buena presencia o de no tan buena presencia, eso no importa. Lo que nosotros tenemos que ver siempre es ver quién cubre y qué porta aquella persona. Sobre todo debemos entender que lo que porta aquella persona no es de él ni le pertenece a él, y se llama el manto de autoridad. Por eso todos aquellos que somos o hemos sido ciegos, como Saulo de Tarso, que hemos sido orgullosos, soberbios, altivos, con poder y con autoridad que el mundo nos ha dado, necesitamos por lo menos una vez encontrarnos con la autoridad de Dios para que seamos humillados y quebrantados hasta ser derribados de nuestra cabalgadura, llamémosle de nuestra posición de autoridad humana. Tenemos que ser derribados, y tristemente, para entrar en sumisión a la autoridad de Dios, Dios no nada más necesita derribarte de un caballo. Hay gentes que tienen que sufrir pérdidas terribles en lo económico, en lo financiero, en su salud y vidas en sus familias. Tienen que sufrir un terrible para poder reconocer que hay un Dios que los ama y no
un diablo al que han estado sirviendo, en el cual han tenido que perder grandes cosas, porque el diablo no es más que un ladrón que vino para robar, hurtar, matar y destruir. Él se dice autoridad y no la tiene, sino que nosotros nos sometimos a Él y ahora Él se ha convertido en la autoridad de nuestras vidas. Por eso necesitamos un encuentro con la autoridad que transforme nuestra relación para con el Dios vivo, y entonces podamos decir: tú eres mi Dios, como Pablo terminó diciendo, y Dios diga: tú eres mi hijo y eres un instrumento escogido para mí, y que podamos servirle con toda la obediencia necesaria que Él requiere de nuestras vidas. Amén. Por eso utilizamos la palabra sumisión. Pablo se sometió a Ananías. Sumisión es la actitud de reverencia en la que la persona se coloca voluntariamente bajo la autoridad establecida por Dios. Es la actitud de reverencia en la que una persona se coloca voluntariamente bajo la autoridad establecida por Dios. No es una sumisión ante la persona o ante el individuo, sino ante la autoridad que él porta o ella porta. Por eso vemos que la sumisión es un acto de fe, sabiendo y entendiendo que la soberanía del Dios Altísimo está presente en aquella persona. Mientras no tengamos esta actitud de sumisión ante la autoridad que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, y solo nos sometemos a algunas, esto quiere decir que aún no hemos aprendido a someternos a Dios. No podemos decir: bueno, a esta autoridad sí me someto, pero a esta no. Eso quiere decir que aún no hemos aprendido que la autoridad de Dios es delegada y Él tiene diferentes autoridades en todas partes. Donde tú vayas, te vas a encontrar con la autoridad de Dios. No podemos decir: a esta autoridad sí me someto y a esta no. No podemos decir: Padre eterno, a esta autoridad tuya sí me someto, pero a esta no. Aunque le digamos Padre, ¿será esto una sumisión verdadera? Al decir a esta no, ya estamos en el principio satánico de rebelión, porque no tenemos el derecho de decir: a esta autoridad sí me someto, a esta no, porque ya estamos haciendo una decisión personal y ya estamos haciendo nuestra voluntad. Y mientras estemos haciendo nuestra voluntad, ojo, tú ya no te estás sometiendo a la autoridad que Dios estableció en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en el gobierno, en la calle o en la iglesia. Por eso necesitamos entender que el principio satánico sigue activo, haciendo que nosotros nos sentamos como Dios. Fue la tentación que el diablo le hizo a Eva: y seréis como Dios. Y es cuando nosotros queremos decidir y tomamos decisiones a quién hacerle caso y a quién no hacerle caso. Y recordemos una frase importante: cuando la voluntad de Dios se cruce con la mía, yo escojo la voluntad de Dios. Repite conmigo: cuando la voluntad de Dios se cruce con la mía, yo escojo hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes quién es el autor? No de esta frase, sino de este principio de obediencia. ¿Sabes quién es el autor de este principio de obediencia?
Cuando la voluntad de Dios se cruce con la mía, yo escojo hacer la voluntad de Dios. El autor de este principio es el mismo Señor Jesucristo. La obediencia a la voluntad de Dios, punto número 6, exige. La obediencia a la voluntad de Dios es el eje central y es la mayor exigencia de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios es el eje central y es la mayor exigencia de Dios. De todas las cosas que exige Dios, la más grande es la obediencia. Para tener una buena relación con Dios, para vivir la vida que a Dios le agrada, para ser un cristiano, un buen cristiano, un cristiano de buen testimonio, el eje central sobre el cual gira todo esto es la obediencia a la voluntad de Dios. La exigencia de Dios es que se obedezca a su voluntad. Por eso en la Sagrada Escritura, cuando vemos el principio, vemos el punto, vamos a la Sagrada Escritura como la misma palabra nos enseña, así como pasó como con Saúl. Dice el primer libro de Samuel 15 del 1 al 23. Leamos esta preciosa historia de enseñanza de la voluntad y de la obediencia a Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron, y viniendo a Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta el Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Él se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová,
yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te volviste al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a traer primicias de lo maldito para hacer un sacrificio a Dios? A veces tenemos que fijarnos lo que le traemos a Dios. Por eso dice: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: atención, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se acabó el reinado de Saúl por una desobediencia. Dios había tenido mucha paciencia con Saúl en muchas cosas. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y que los destruyera por completo. Pero Saúl, después de la victoria, perdonó al rey Agag, junto con lo mejor de las ovejas, de los bueyes y todo. Saúl no quiso destruirlos y le echó la culpa al pueblo, cuando fue él el quien a él se le dio la orden. Cuando a ti se te dio una orden, no busques a quién echarle la culpa. A ti se te dio la orden. Es que mi esposa, es que mis hijos. Varón, esposa, se te dio la orden. Por eso tenemos que entender que perdemos tantas bendiciones. Y la frase que va a retumbar durante semanas en nuestra mente: las bendiciones de Dios son para los. Las bendiciones de Dios son para los. Argumentó que lo había dejado para sacrificar a Dios.
Samuel, dirigido por Dios, le contesta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué le dijo Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? ¿Qué acaso los sacrificios no eran tan importantes para Dios? ¿Qué acaso no pedía Él que diarios hicieran sacrificios en el templo? ¿El obedecer es mejor que los sacrificios? No porque los sacrificios no fueran importantes. De hecho, eran el centro de la adoración a Dios. Los sacrificios eran importantísimos. Samuel lo dijo porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la desobediencia. Sacrificando sí, pero no en obediencia. Qué importante es esto. Los sacrificios son sumamente importantes, pero podemos estar honrando y sacrificando a Dios, pero con desobediencia en nuestras vidas, porque estamos haciendo una obediencia parcial y no completa y no total. Y vuelvo a repetir, una desobediencia parcial es una desobediencia total. Para Dios no cuenta. Esto va para todos nosotros que ocupamos un nivel de autoridad en nuestras vidas. Todo papá y toda mamá, todo gobernador, toda autoridad de nuestros gobiernos, de nuestras naciones, todo gerente de empresa, todo dueño de empresa que tenga una autoridad, todo líder en la iglesia, tiene que entender que muchos de nosotros de todo nivel, muchas veces estamos ministrando, predicando, enseñando, sirviendo, llevando a cabo la función o la actividad designada, pero con una actitud de resistencia a la obediencia. Es decir, como dijo el Señor en su palabra, el prestar atención es mejor que la misma acción. ¿Qué fue lo que se te dijo? ¿Cómo se te dijo? Bueno, es que yo pensé, es que yo creí, es que a mí se me ocurrió, es que yo creo que. Mi hermano, mi hermana, estoy tratando el punto ahorita de lo que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar con una integridad acerca de la obediencia, porque esto va a ser y va a evitar que el enemigo se meta en nuestra obra y en la obra que el Señor nos ha encomendado. En cada casa de bendición, en cada líder de casa de bendición, tiene que entender. Y cuando tú oigas, óyelo mi hermano, si tú no estás en la autoridad en tu casa de bendición o en alguno de los ministerios de la iglesia y estás oyendo que alguien dice, bueno, a mí no me parece lo que dijo el pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el líder de mi casa de bendición, yo no estoy de acuerdo con el que dijo el líder de mi red. Con ese hecho ya estás oyendo la voz de una persona en rebelión, en desobediencia. Si no lo ha hecho descarado, está potencialmente para causar una división en su casa de bendición y una rebelión en medio de la iglesia. Yo nomás les quiero decir, mi GES ha ido caminando porque ha estado unida, pero el día
que le prestemos oído al espíritu de rebelión, al espíritu de desobediencia, ese día va a venir el juicio y no importa que seas el rey. ¿Se entendió? Eso lo está oyendo el pastor Israel, lo estoy oyendo yo. No podemos andar en rebelión y en desobediencia, sea quien seas. Necesitamos mantener la unidad, y cuando oigas eso, repórtalo a tu red, porque necesitamos confrontar a esas personas que dicen: yo no estoy de acuerdo con lo que dice, yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza, aquí vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Ay, 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 nada más se trajo al rey, mató a todos, hasta los niños, pero se trajo al rey para demostrar su soberbia, su orgullo. Porque en aquellos momentos, en aquellos tiempos, tenían que traer al rey y poner su pie en su cuello, y entonces demostrar ante la gente que ellos eran los que dominaban. Y no nada más estuvo con eso contento Saulito, sino que después de que trajo al rey, se hizo una estatua, un monumento para él, en honor a él, como si él hubiera ganado, y no se da cuenta que Dios le dio la victoria, le dio la batalla. Y así nosotros pensamos que la victoria que tuvimos en el negocio, la victoria que tenemos en la iglesia, la victoria que tenemos por nosotros. Estás equivocado, te estás convirtiendo en un diablo que estás quitándole el lugar a Dios. Y todo eso se nota con detallitos de desobediencia. Tenemos que someternos a la autoridad de Dios. No es mi autoridad, no es la del pastor Israel, no es de la pastora Dani, no es la de los líderes de red, no es de los de Casa de Bendición. Pero si alguno de nosotros, en nivel de autoridad, comenzamos a desobedecer lo que Dios nos ha dicho: ama, mantén la unidad, no seas pendenciero, no causes divisiones, no andes con chismes, no andes con murmuraciones, porque ahí estás dándole lugar al diablo. Y lo mismo pasa en las casas de bendición, pero también en tu familia. No hables mal de tu papá, no hables mal de tu mamá, los que son hijos. Estás causando división, estás dándole lugar al diablo. Esposa, no hables mal de tu esposo, porque estás cooptándole, quitándole la autoridad que Dios puso sobre de él. Aunque ande mal, tú llevas la causa a quien todo lo sabe. Dile: Señor, está pasando esto. Él se va a entender, pero tú no tienes que poner el malo con tus hijos. Decirle: mira, es que tu papá está mal, tu papá hace esto y tu papá hace el otro, y tu papá estás creando odio, rencor, destruyendo tu familia, destruyendo tu casa, destruyendo la nación. Tenemos que darnos cuenta que todo esto tiene que ver precisamente con respetar la autoridad. Por eso, la obediencia parcial no es obediencia. Es que sí hice casi esto, pero esto no. La obediencia parcial no es obediencia. Solamente la obediencia correcta, completa, es la que honra a Dios. Porque cuando estamos obedeciendo, estamos colocando y poniendo a Dios como lo principal en nuestras vidas, como centro en nuestras vidas. Por más que busquemos otra forma de explicarlo, como lo quiso hacer Saúl, es que para Dios escogimos lo mejor del ganado. Y lo aplicó él mismo, lo dijo, se echó de boca cuando dije: escogimos lo mejor del anatema, de lo que Dios ya había declarado maldito. Estas cosas todas están maldecidas, están malditas. ¿Cómo te traes una ofrenda maldita a mí? Tenemos que darnos cuenta. Por eso, si volvemos al espíritu que no es del espíritu de obediencia, solamente estamos haciéndole caso al espíritu de rebelión, que es el espíritu satánico que vimos en el primer estudio. El ejemplo más claro de lo que es el espíritu de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Pon atención, porque con eso viene el cerrar del estudio de esta noche.
Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con un solo propósito: hacer la voluntad de su Padre. Todo cuanto hizo, lo hizo buscando cumplir la voluntad del Dios Padre. El Señor Jesús, durante toda su vida, hizo muchos actos de amor, de abnegación, de servicio, de sacrificio, pero de todos ellos, Él tenía en primer lugar hacer la voluntad del Padre. Aún al final de su vida y de su ministerio, dio la prueba máxima de su sometimiento a la autoridad. La autoridad que representaba para él la voluntad de Dios el Padre. En Lucas 22:42 se encuentra el principio que encontramos. Lucas 22:42. Que encontramos en primer libro de Samuel 15:22. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo vamos a hacer en contraste otra vez con 1 de Samuel 15:22. ¿Qué hizo? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, fíjate, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hoy el Señor nos va a hacer una revelación muy profunda de lo que es la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. El sacrificio era un punto importante en el plan de Dios para redimir al mundo. La redención del mundo ha sido la voluntad de Dios y lo es todavía. ¿Cuántos creen que Dios quiere redimir, rescatar a toda la humanidad? Si estás tú consciente de eso, tienes que entender que el sacrificio era un punto muy importante en el plan de la redención de Dios para el mundo. Por eso Él estableció el sacrificio en el templo en Jerusalén. Por eso Él estableció el sacrificio, de que sin sacrificio no podía haber redención. Sin sangre derramada no podía haber perdón de pecados. Sin sangre derramada no podía haber salvación. Y aquí está una lucha que está empezando, que se va a revelar a nuestro corazón en esta noche. Por eso observamos que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Habría habido sacrificio sin la obediencia de Jesús? ¿Están agarrándola? Sin la obediencia no hubiera habido sacrificio, porque el sacrificio sin obediencia habría sido un sacrificio a fuerza, llevado por la autoridad romana, no por la voluntad del Cordero. Habría sido un sacrificio sin poder. Habría sido un sacrificio vacío, estéril, inútil, porque habría sido un sacrificio con pecado, como el de Saúl. Ese sacrificio, el de Saúl, era un sacrificio sin obediencia, manchado por el pecado. No sirve para limpiar y perdonar. Te fijas
que el sacrificio tenía que presentarse voluntariamente y además tenía que ser un sacrificio limpio, puro, sin mancha y sin defecto. ¡Wow! ¿Alcanzaron a entender o trato de explicar? A veces cuando tratamos de explicar confundimos más, pero voy a tratar de hacerlo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Era necesario, era imperante que hubiera habido sacrificio. Pero si ese sacrificio no se hacía puro, limpio, inmaculado, sin mancha, tenía que ir acompañado ¿de qué? De obediencia. Si no iba acompañado de obediencia, ¿estaba qué? En rebelión contra Dios, contra el plan, contra el propósito de Dios. Tenía que haber obediencia primero antes del sacrificio. Por eso el rey Saúl es la evidencia de lo triste que es traer sacrificios, alabar a Dios, venir a la iglesia y todo, si no estamos en obediencia. ¡Wow! Tenemos que vivir una obediencia diaria. ¿Cómo? En lo sencillo, en lo que es natural. Entonces todo te va a salir cuando tengas al Espíritu Santo gobernando tu mente y tu corazón. Ama a tu esposa, ámala. Respeta a tu esposo, respétalo. Ama a tus hijos, hijos amen a sus padres. Respetemos a nuestros líderes, amemos a nuestros pastores, amemos a nuestras autoridades, oremos por ellas, roguemos por nuestro país, roguemos por las almas, porque hubo un precio que se pagó, el Hijo de Dios entregando en obediencia. No se haga mi voluntad, aunque tenía una angustia, tenía una desesperación, tenía una presión psicológica, emocional, mental, intensa, pero él estaba es la salvación de toda la humanidad, es lo que quiere mi Padre, ¿qué hago? Y él le dice, si quieres, quiere decir que tú tienes toda la autoridad y todo el poder para pararlo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometió. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. En esta noche necesitamos reflexionar. Hace muchos años, yo creo que, no sé, 17 o 20, ¿cuántos años que te dio el curso? 17 años vimos Cadena de Autoridad. Y Cadena de Autoridad unió a la iglesia, fortaleció a la iglesia, nos levantó, porque el Señor estuvo corrigiendo. Ya tenía tiempo que oía, pastor, necesitamos que el Señor nos vuelva a hablar y a enseñar lo que está escrito en su palabra acerca de la cadena de autoridad que crea carácter y nos hace ser como Cristo, porque esa es, al fin de cuentas, es la demostración de que somos sus hijos. Si tuviéramos amor los unos para con los otros, pero si nos estamos comiendo, murmurando y no mantenemos esa unidad,
en todo lo que digamos. Dios dice, hay que hacerlo con gozo, con alegría, con buena actitud. Y volvemos a ver lo del primer punto de esta noche que trocamos. Si no has tenido un encuentro con la autoridad, es el eje de tu relación con Dios. Si tú que estás esta noche no habías venido, no habías entendido que Dios te ama y que Él vino para morir en la cruz para perdonar tus pecados, este Jesús que murió en la cruz fue sepultado y resucitó. Este Jesús que murió en la cruz es el que se le apareció a Saulo. Es el que le dijo: ¿qué traes, dura cosas de dar cosas contra el aguijón? ¿Cómo estás persiguiendo a mis hijos, a mis hermanos? Porque para Jesucristo somos sus hermanas menores. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces Él es la autoridad suprema del universo, y Él te está diciendo hoy: arrepiéntete de tus pecados. Yo quiero darte la salvación y la vida eterna. Todos puestos de pie, porque el Espíritu Santo se está moviendo, trabajando en el corazón de aquellos que todavía no le han entregado su corazón a Él. Y en esta noche Él te dice a ti, que seas hombre o mujer: entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón, dice el Señor. Yo quiero perdonar tus pecados y salvarte. Tú te has estado rebelando contra mi autoridad. Has estado haciendo lo que el diablo quiere. Has estado complaciendo al diablo en todas las cosas malas que él te dice. Pero Jesús te dice hoy: yo te amo. A pesar de todo lo malo que hayas hecho, yo te quiero perdonar hoy. Yo te quiero salvar hoy. Y si ese es tu deseo, quieres ser perdonado y quieres ser salvo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Dice el Señor: yo te voy a guiar como pastor, y tú repítelo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy malo y pecador, o malo y pecadora, y hoy quiero pedirte perdón. Me arrepiento de haber vivido en el espíritu de la rebelión, de la desobediencia, del pecado y del mal. Pero hoy quiero pedirte perdón. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Limpia todos mis pecados. Perdóname, sálvame. Te abro mi corazón y te invito para que entres a vivir dentro de mí. Y con esta decisión yo reconozco tu autoridad, que tú eres Dios y que tú eres mi Salvador, y quiero que seas mi Señor. Ven a mi vida, entra en mí, y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, y ahora yo sé que tú eres mi Padre. Gracias porque hoy, al enfrentarme a tu autoridad, mi relación contigo ha cambiado para siempre. Amén. ¡Wow! 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 Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti, bendecir tu casa, bendecir tu hogar, bendecir tu familia y bendecir tu trabajo. Si tú hiciste esta oración, levántame tu mano ahí donde estás. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más?
Levanta tu mano en alto. Si tú hiciste esta oración, pasa al frente. Pasa al frente, pasa al frente. No te quedes ahí en tu lugar. Si tú hiciste esta oración, pasen. Voy a orar por ustedes. Pasen los que levantaron su mano. Los que están levantando su mano. Pasen, pasen, acá les esperamos. Pasen, pasen. Todo cuanto No te quedes en tu lugar. Hoy esta noche es noche de victoria, es noche de salvación. Para que crezcas tú. Te felicito. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de Nunca te va a dejar. Ya está contigo. y habitar en tu presencia. Vamos a empezar a Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero. Es una noche de victoria, una noche de salvación, una noche donde Dios con su gloria se ha manifestado. La autoridad de Dios no busca humillar a nadie.
La autoridad de Dios lo único que busca es que tú puedas entender que Él es el que venció al diablo, venció a Satanás, y todos los que venimos bajo la autoridad de Dios estamos bendecidos, prosperando y en victoria. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Voltéense. Con tu poder se rompen cadenas, clamará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Si tú decides esta noche, alguien dirá: pastor, ya lo hice hace 8 días, que voy a ser obediente. ¿Sí? Pero ¿cuántas desobediencias tuviste en esta semana? Cada vez que Dios te hable y te diga: oye mi voz, no es que, acuérdate que no pierdes tu salvación. Si ya recibiste a Jesucristo en tu corazón y eres genuino, tú ya eres salvo, ya eres un hijo, una hija de Dios. Pero cada rebelión que tengas va a traer consecuencias tristes. Y cada obediencia que tengas va a traer bendiciones. Saulo de Tarso se convirtió en un hijo de Dios. Y fue el más grande predicador del Nuevo Testamento. Todo su conocimiento y todo Dios lo usó para que él escribiera esos libros de la Biblia, cartas. Dios lo usó poderosamente y sigue siendo de bendición. Saúl perdió el reino. Después de eso vivió atormentado. Demonios lo atormentaban. Vivió miserablemente ya sus últimos días de reinado, persiguiendo a David, que había sido designado rey en lugar de él. Y terminó muriendo de probablemente él se suicidó. Y todo por desobediencia. Así es que nada te cuesta con decir: cierra tus ojos y dile: Señor, hoy reconozco que te fallamos o te fallé, y te pido que me ayudes a ser sensible a tu voz cada que vaya a tomar una decisión, porque quiero honrarte con la obediencia que tú me enseñaste. Yo quiero llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy yo puedo estar contento, feliz y gozoso de ser hijo de Dios. Amén.